Hay momentos en los que parece que el tiempo se acelera y que pasa muy, muy rápido. Y hay otros en los que sucede exactamente lo contrario. No sé si a vos, que estás del otro lado conectando con este canal, con este video en este momento, te ha pasado. Yo personalmente, desde que arrancó el 2026 hasta ahora, siento que hay un montón de situaciones que me están y nos están pasando por encima y que no hay tiempo como para digerir lo que está sucediendo. Eh, y siento eso, ¿no? Que hace unos meses el tiempo se aceleró, el flujo temporal cambió. Las semanas parece que duran menos, ¿no? Y los tiempos de tanto acelere, de tanta información, de tanto avance, de tanto asedio de contenido, también tienen algo que ver con eso, ¿no? Y los meses pasan volando, estamos en julio, gente. Y cuando las cosas son tan veloces y el flujo temporal está tan acelerado, las decisiones pesan mucho más. ¿Sí? Y situaciones que antes podían esperar 1 o 2 años, hoy exigen respuesta inmediata. Exigen esto, ¿no? El universo te tira la pelota y te dice, piensa rápido. Y vos te quedás como... Y el precio de la duda, el precio de hacer un paso en falso, se siente mucho más. Entonces, casi siempre cuando hay un cambio de ciclo, eh, las cosas a veces no tardan tanto en mostrarse, ¿sí? A veces no es que hay un cambio de ciclo y es 200 años hasta ver el resultado. Hay veces que no pasa de esa forma y que se abren movimientos mucho más profundos a raíz de todo este acelere. Esto viene con cosas, ¿no? Como esta cuestión de la ansiedad, de la dificultad para entender y para tener una certeza de, che, está todo tan acelerado, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo en la dirección correcta o estoy acelerando y no sé si hay una curva, no sé si me voy a dar un palo, no sé qué va a pasar? Es lógico que haya una cuota de incertidumbre en el vivir, ¿no? Es normal. Pero ya cuando las cosas están tan aceleradas, también hay una sensación de vértigo, de urgencia, y el cortisol hay que aprender a regularlo, ¿sí? Eh, Esto tiene su parte buena también, ¿sí? Porque si uno está decidido y sabe a lo que vino y a lo que va también, lo que antes te podía llevar 4 o 5 años, lo podés sacar de taquito en 1 o en 2. Pero para eso tenés que tener coherencia. Y la astrología, antes de hablar de planetas, es una forma de leer y de entender y de integrarnos con el tiempo. Y cuando cambia el tiempo, también cambia la forma en la que nosotros vivimos y habitamos esta realidad, porque el tiempo es el arquitecto de esta realidad de alguna manera. Y hoy quiero hablarte de uno de estos momentos, de un tránsito que no es un tránsito más y no es una retrogradación más. Es un proceso que, sinceramente, creo que va a marcar una gran parte de lo que resta del 2026 e incluso prepara el terreno para acontecimientos súper importantes e intensos que vamos a tener en el 2027. Así que voy a pedirte algo desde ahora, desde el principio de este video. Guarda el video, tenelo a mano. Y no te lo digo por una cuestión de generar un misterio y hacerme el no sé qué, ni para generar más reproducciones, ni nada de eso. Guárdalo porque estoy convencido de que si lo volvés a ver en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, incluso en marzo del año que viene, esto te va a dar mucho sentido y te va a dar un montón de herramientas, sobre todo para los primeros meses del año que viene, del 2027. Porque muchas cosas que hoy voy a decir y que voy a compartir con vos pueden sonar teóricas, pero con el paso de los meses, esas cosas se van a transformar en tu experiencia. Y cuando eso ocurra, este video va a tener otro significado y va a estar ahí para vos. Así que haceme caso, porque tu yo del futuro te lo va a agradecer. Guardalo ahora, tenelo a mano. Y ya que estamos, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita, deja tu like, comenta y compartí este video porque lo que tengo para vos hoy forma parte de una investigación que vengo construyendo hace mucho tiempo.
Porque acá hay videos sobre Saturno en Aries, ¿sí? Hay un video sobre la sombra de Aries, hay un video sobre el karma. También hice un video específico sobre la conjunción de Saturno y Neptuno, ¿sí? Que eso fue trending durante meses y una vez que pasó ya está, nadie más habla de la conjunción de Saturno y Neptuno. Y en realidad ese tipo de conjunciones abren ciclos y abren periodos que son amplios y que resuenan y que siguen dejando efectos en la realidad. Entonces, hay una serie completa en la que analicé el ingreso de Saturno a Aries para cada uno de los signos de ascendente. Todo eso está vigente y está en este canal. Y todo eso se conecta con lo que vamos a hablar hoy. Porque los ciclos y los eventos planetarios no es que aparecen de golpe. Aparecen de golpe los paracaidistas que empiezan a hablar de eso porque está de moda. Pero en realidad las cosas se van construyendo. Y todo lo que yo construyo, y todo lo que yo comparto, y todo lo que yo te doy en este canal, está todo conectado. Está todo unido. El cielo está ensamblado. Funciona como un gran engranaje en el que las cosas van conectando y los eventos van abriendo ciclos y van cerrando ciclos. Se van construyendo. Y este canal justamente está pensado para eso. Para poder entender los procesos. No para consumir un tránsito y olvidarte la semana que viene. Ahora vamos con la parte concreta, ¿sí? El 26 de julio del 2026, Capicúa, Saturno estaciona pre-retrógrado, ¿sí? Durante va a ser, va a estar varios días de Saturno estacionario, ¿sí? Por no decir más de una semana. Un planeta cuando va a retrogradar lo primero que hace es frenar en un grado específico del zodíaco, ¿sí? La retrogradación, el momento de estación retrógrada, empieza el 26 de julio del 2026, exactamente a los 14 grados con 45 minutos del signo de Aries. Así que si tenés planetas o puntos importantes de tu carta, como el ascendente, el sol, la luna, el mediocielo, el regente del ascendente o algún planeta dominante importante, ¿sí? No me vengan con el asteroide no sé qué, el punto de no sé cuál. No, 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 no. Planetas fuertes. Puntos importantes, ¿sí? Si tenés algo cerca de grado 14 de Aries, de Libra, Capricornio o Cáncer, esto lo vas a sentir con mucha más fuerza. Y va a retrogradar aproximadamente durante 4 meses, hasta el 10 de diciembre del 2026, cuando finalmente Saturno estacione, ya para ponerse directo, en el grado 7,55 minutos de Aries. Entonces, estos son los números y los grados en los que vamos a pasar por esta reestructuración y en los que vamos a estar viviendo un poco las consecuencias de las acciones, de las medidas intempestivas y también de los abusos de poder y también de la cobardía y también de lo que hemos elegido omitir o no hacer. Entonces quiero que recuerdes estos dos números porque entre el grado 14 de Aries y el grado 7 de Aries, Saturno va a retrogradar este año y es un territorio muy específico del cielo. Saturno, ¿sí? Todo lo que estuvo construyendo, que atravesó una gran cantidad de aspectos de la vida, ¿no? No solamente la idea del flujo temporal, sino también el concepto del liderazgo, la revisión acerca de lo que es el sagrado masculino, ¿sí? Todo eso que estaba construyendo Saturno, todo eso que venís construyendo, va a pasar por una revisión. Y acá aparece el primer error. Porque mucha gente cree que la retrogradación es el acontecimiento. Y no. La retrogradación es la revisión del acontecimiento. El acontecimiento fue la conjunción del ingreso y la conjunción de Saturno en Aries con Neptuno. El verdadero acontecimiento empezó con el ingreso definitivo a Aries, que fue el 14 de febrero del 2026, que ya no habla nadie de eso. Ese día comenzó un nuevo ciclo completamente nuevo de Saturno para todo el mundo. Y el ciclo, ¿sí?, no se repetía hacía casi 30 años. Y eso es muy importante. Porque acá Saturno no solo estaba terminando algo, sino que estaba empezando algo también, ¿sí? Y cuando Saturno
Empieza un nuevo ciclo. Los primeros grados son los cimientos de toda construcción posterior. Por eso esta retrogradación tiene tanto peso, porque no está revisando un final de una historia, está revisando los cimientos, a ver si lo que se está planteando, la piedra angular que se puso, tiene una estabilidad, tiene una coherencia, si puede sostener todo lo que va a venir después. Entonces, pasemos a ver Aries, porque Aries es el primer signo del zodiaco, es el signo de los nacimientos, es el signo del impulso, del deseo, de la iniciativa, es el momento en el que aparece el yo, la chispa de vida, y es el primer acto de diferenciación e individuación. ¿Sí? Aries sale del océano neptuniano, pisciano y dice, yo soy, yo quiero, yo empiezo, yo hago, yo puedo. ¿Sí? Y Saturno representa otra cosa. Saturno representa el tiempo, la responsabilidad, la ley, el orden, la causa y el efecto, la estructura, el límite, las consecuencias, la madurez. Por eso Saturno tradicionalmente se dice que a nivel de dignidad está en caída en el signo de Aries, porque Saturno es un planeta frío, arquetípicamente es el anciano sabio, y Aries es el niño, y es un signo caliente, y es el signo de exaltación del Sol. Y tradicionalmente se dice que Saturno es enemigo del Sol. ¿Sí? Esto es la tradición. Entonces, ¿qué pasa? Saturno transitando el signo en el que tradicionalmente se encuentra en caída no significa que es un Saturno malo y que, ay, nací con Saturno en Aries, Saturno me odia. No, no funciona así. Pero sí representa que hay que hacer un esfuerzo enorme para expresar esa naturaleza sin derruir y incinerar los límites necesarios y sin tampoco irse al extremo de ser un déspota. ¿Sí? Porque Aries quiere velocidad y Saturno necesita regular y administrar el tiempo. Por eso el tiempo se acelera cuando Saturno está en Aries. Aries quiere actuar, Saturno necesita un plan. ¿Sí? Aries es la conquista y me la juego el todo por el todo. Y Saturno dice, no, loco, ¿sabes qué? Hay que construir este fuego así tan desbordante y abrasador. Hay que regularlo. No nos sirve así. Para forjar hay que regular ese fuego. Entonces Aries quiere empezar, quiere hacer todo rápido y Saturno le propone sostener. Entonces, esta es una parte central de la retrogradación, porque no importa solamente si empezaste o si no empezaste, importa si podés sostener eso que empezaste o eso que empezó a moverse en tu vida en febrero, no ayer, en febrero, de febrero hasta acá, puntualmente. ¿Por qué seguimos viviendo en una época obsesionada con comenzar las cosas, con empezar cursos, con las relaciones, con emprendimientos, con mudanzas, con hábitos, con irse a vivir a otro país, con proyectos? Todo empieza, toda la ansiedad de empezar. Pero hay cosas que no permanecen y ante la primera frustración y ante el primer obstáculo, ¡pum!, se cambia. Se cambia de vínculo, se cambia de carrera, se cambia de oficina, se cambia, se tira, se desecha. Y Saturno viene a revisar justamente eso, porque hay pocas cosas que permanecen. Porque iniciar inicia cualquiera. El tema es sostener durante años, y esa es otra historia. Y creo que ahí empiezan las primeras preguntas que quiero dejarte para esta retrogradación y para estos meses. Ahora por ahí te parecen un poco plomo, pesadas, pero con el correr de los meses y con la retrogradación de Saturno y sobre todo con lo que va a pasar el año que viene, apenas entremos en enero del 2027, estas cosas van a tener sentido para vos. Y yo sé por qué te lo digo. No hace falta que respondas ahora, guárdatelas, pero quiero que veas qué cosas empezaste en febrero del 2026 y en julio de este año. ¿Qué estás empezando? ¿Qué estás retomando? ¿Qué balance puedes hacer entre febrero y julio? No solamente afuera, adentro también. Quiero que revises qué decisiones tomaste, qué vínculo comenzó, sobre qué base, sobre qué dinámica, qué cimientos, qué proyecto se inició en tu vida, qué parte de tu identidad empezó a cambiar también. ¿Qué batalla decidiste dar también? ¿Sí? Aries es un signo que habla mucho sobre las batallas que uno da. Y desde qué lugar las da y por qué las da.
porque Saturno ahora viene y vuelve sobre ese territorio. Saturno no destruye, Saturno es el arquitecto. Viene a probar, viene a hacer un control de calidad, viene a comprobar si tiene base, si hay un fundamento en todo esto. Eso es lo que hace Saturno en su retrogradación. En esta prueba de Saturno retrogradando en Aries, verificando si hay un fundamento, si hay una solidez, si vale la pena también seguir construyendo de esa forma, con esos materiales. eh, no va a ser una cuestión del Saturno destructor, porque Saturno no destruye, Saturno muestra blanco sobre negro y te pasa un poco la cuenta, ¿sí? Y comprueba si eso tiene base. Entonces ahí es donde también entra la cuestión del Saturno, que también representa al dios de la cosecha. Entonces, si vos venís sosteniendo, trabajando, con buena decisión, ¿no? Encarnando un Aries maduro y sólido, que tiene una visión clara, que se mueve hacia eso, no es que se queda manifestando, prendiendo 80 saumerios, 500 velas y visualizando colores sin hacer nada en la realidad. Si vos vas alineado, este Saturno retro también te va a traer recompensas, también te va a traer resultados, ¿sí? Ahora, otro detalle que no es menor es que Aries tiene un planeta regente que es Marte, que es el guerrero del sistema solar, ¿sí? Eso significa que durante todo el tránsito de Saturno por Aries, Saturno está en la casa de Marte, entonces responde a Marte. Y guardate esta idea porque es súper importante, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver algo extraordinario en relación entre Marte y Saturno, y la retrogradación de Saturno de este año 2026, y lo que Marte va a estar haciendo en 2027, porque Marte va a retrogradar el año que viene. Y son dos procesos que no son independientes. Saturno está preparando el terreno para algo mucho más grande con esta retrogradación, pero que todavía no está visible y no quiero adelantarme porque es mucha data. A veces yo tardo en subir estos videos porque es algo que yo lo proceso, lo estudio, lo analizo para poder darte algo que tenga un buen contenido, que lo puedas aplicar y que te sea de utilidad, ¿sí? Entonces, primero quiero que entendamos qué está intentando construir Saturno. Porque si no entendemos eso, la retrogradación va a parecer un freno, va a parecer un palo en la rueda, en la rueda y no lo es. Es sí una auditoría, es una inspección de la obra, ¿sí? Es el arquitecto volviendo a mirar los planos eh, para seguir levantando el edificio y que haya coherencia. Decir, che, esta columna no va acá, esta pared no va acá, este material no va acá. Habíamos dicho que el presupuesto para esto era este. Acá se excedieron o acá faltan cosas. Eso es lo que va a estar haciendo Saturno. Y eso cambia completamente la perspectiva. Entonces, Saturno no pregunta cuánto hiciste, va a estar mirando sobre qué base hiciste. ¿Construiste sobre el miedo o desde el miedo, mejor dicho? Desde el ego. Ya hablamos mucho del ego, vayan a ver el video de Júpiter en Leo, acá está todo conectado, ¿sí? Desde la necesidad de demostrar, de aparentar que por bronca construiste, desde la bronca, desde el odio, desde la desesperación. Aries y Marte tienen que ver mucho con el instinto de supervivencia también. O tomaste una decisión consciente, madura y fuiste valiente para ir hacia adelante con algo. Esa es la evaluación de Saturno retrógrado. Y algo que me llamó mucho la atención mientras estaba preparando este video, eh, y es algo que sinceramente no vi que muchos estén comentándolo. Saturno comienza su retrogradación en un punto que no es cualquier parte del cielo, porque se frena, estaciona muy cerca de una estrella fija, que es antiquísima, milenaria, y es una estrella que pertenece a una de las constelaciones más importantes de la tradición occidental. Y cuando yo descubrí eso, ¡puf!, se me voló el cerebro. Entendí que la retrogradación de Saturno este año está intentando contarnos una historia muy profunda, más profunda que la revisión de proyectos, más profunda que la desprogramación de mandatos, más profunda que las consecuencias de los actos,
mal llevados o de la cobardía o de la inacción. Más profunda que el efecto de las decisiones tomadas desde el miedo, desde el ego. Y lo vamos a desarrollar esto, ¿sí? Pero primero quiero que quiero que entiendas, porque necesito que entiendas algo para que la pases dentro de todo lo mejor posible durante esta retrogradación de Saturno, porque Saturno está revisando la identidad, ¿sí? Y para eso también nos va a estar trayendo un mito muy fuerte, que todos vamos a estar encarnando, un poco al unísono, ¿sí? Eh, Acá quiero hacer una pausa y preguntarte algo. ¿En qué área de tu vida estás sintiendo que Saturno está haciendo esa revisión? Si conoces tu carta natal, contame también en qué casa te cae esta retrogradación. ¿Sí? Yo leo absolutamente todos los comentarios que me dejan. A veces tardo un poco porque son muchos y me tomo el tiempo de poder leer y conectar con lo que me escriben. ¿Sí? Pero si esto te está sirviendo, te está resonando, déjame un emoji del planeta Saturno, un relojito de arena o un fueguito para saber que estás llegando hasta acá y que esto te está resonando, ¿sí? Y si este video te está ayudando a ordenar tus ideas, compartilo con alguien que sientas que esté atravesando momentos de cambios importantes o que sientas que está teniendo muchas responsabilidades y muchas cargas en este momento. Porque estoy convencido de que este no es un video para consumir y descartar. Este es un mapa para volver a consultar durante los próximos meses. Ahora sí vamos a hablar de la estrella, de nuestra querida estrella, porque creo que ahí el cielo empieza a contar una historia que lleva miles de años esperando a ser comprendida. Este detalle me llevó a investigarlo varios días mientras preparaba este video, por eso estuve como ahí como un bachecito, porque lo quería ver bien, pero son los detalles que cambian completamente el tránsito y que estoy seguro que no lo vas a escuchar en ningún otro lado. Como te dije, Saturno va a retrogradar desde el 26 de julio del 2026 a los 14 grados con 44, 45 minutos de Aries por ahí. Bueno, eso no es el grado solamente. Ahí muy cerquita hay una estrella fija. Y cuando hablamos de estrella fija no estamos hablando de cualquier cosa, porque no son planetas que se mueven, que hacen tránsitos, que son ciclos. Las estrellas permanecen y representan procesos y representan escenarios y nos cuentan historias arquetípicas que de alguna manera bajan a la Tierra y se encarnan y se procesan y se viven, ¿sí? Y se recrean también. Es como si los planetas fuesen los actores y las estrellas son el teatro en el que se desarrolla la obra, ¿sí? Y Saturno decide detenerse prácticamente sobre Alpheratz, que es la estrella principal de Andrómeda, justo encima. Pero es, a ver, no es exactamente arriba, ¿sí? Pero sí es como muy, muy cerca, como si se parase encima de la cabeza de Andrómeda, básicamente, ¿sí? Entonces, cualquier astrólogo que trabaje con estrellas fijas, al ver esta retrogradación de Saturno, hay que mirar ahí con lupa, porque Alpheratz es una estrella que está muy ligada a el mito de Andrómeda, ¿sí? Y viene a hacernos muchas preguntas. A veces, en la vida, estamos pagando por errores o precios que no son por cosas nuestras. Y a veces en la vida cargamos responsabilidades que le pertenecen a otras personas. Y con esto no estoy diciendo que ay, nos lavemos las manos y que nadie se haga cargo de nada y que ya fue. No estoy hablando de eso. Pero muchas veces uno termina sosteniendo una familia, una relación, una empresa, un vínculo. Porque si vos no lo haces, todo eso se derrumba. Pero el sobreprecio lo pagás vos. ¿Cuántas veces te contuviste? ¿Sí? ¿Cuántas veces te convertiste en algo que no eras para suplir las necesidades de personas que... ¿Cuántas veces te convertiste en el adulto emocional de personas que nunca ocuparon ese lugar? Porque Saturno retrógrado también viene a revisar eso.
la manera en la que se administran los pesos, las responsabilidades, los deberes, pero también los derechos. Y muchas veces el problema no es que la vida te ponga demasiado peso encima, el problema es que aceptás cargar más cosas de las que te corresponden y de las que podés cargar. Y ahí aparece Andrómeda. Generalmente nos cuentan el mito como un cuento heroico, ¿no? Como que viene Perseo después de matar a Medusa con la cabeza de Medusa montado arriba del Pegaso, todo heroico, ¿no? Mata al monstruo, rescata a la princesa, final feliz y todos contentos. Pero el centro del mito es otra cosa. El centro del mito es otro. Y lo que nos va a estar mostrando Saturno en esta retrogradación es otra cosa. ¿Por qué Andrómeda estaba encadenada ahí en la piedra? ¿Por qué Andrómeda estaba encadenada si ella no fue la que desafió a los dioses? No inició una guerra, no insultó a nadie, no mató a nadie, no provocó ningún conflicto. El conflicto empezó con su madre, Casiopea, que representa algo muy particular, la soberbia y la ilusión de sentirse por encima del orden natural. Casiopea proclama que ella, o según la versión, ¿no?, del mito, también su hija, eran más hermosas que las Nereidas. Y por eso el ego, ¿no?, esa cosa del ego, de la soberbia, de la vanidad de sentirse superior, siempre termina rompiendo algún tipo de equilibrio. Entonces Poseidón, como las Nereidas eran hijas de Poseidón, responde a esa soberbia enviando a Cetus, un monstruo marino. ¿Sí? Y no es que Cetus sea malo, no. Eso sería demasiado infantil. En la mitología antigua, los monstruos casi nunca aparecen porque sí. No es tipo Godzilla, tipo random, rompiendo todo porque sí. Aparecen cuando algo perdió el equilibrio. Es una respuesta a una falta de balance. ¿Sí? Arquetípicamente, ¿no? El monstruo representa eso. Entonces, cuando el sistema necesita corregirse, o cuando hay una deuda que necesita ser saldada, o cuando hay una verdad que no puede seguir escondiéndose, aparece el monstruo. Y Cetus es una consecuencia. Y Saturno entiende muy bien el lenguaje de las consecuencias. Entonces todo el reino consulta al oráculo y el oráculo responde algo espantoso. Para detener la destrucción hay que sacrificar a Andrómeda. Fíjate qué interesante. Pagan justos por pecadores, diría mi abuela. La que paga no es la que cometió la falta. Y la que termina encadenada es otra. Y acá quiero dejarte una pregunta. ¿Cuántas veces eso pasa dentro de una familia? Hay, hay alguien que manipula, otro que se niega, hay otro que sostiene una mentira, hay otro que vive de la soberbia. Y sin embargo, el que termina desarrollando la ansiedad, la depresión, las adicciones, los síntomas, el que se siente culpable y responsable de todo, es otro integrante del sistema. Es otra persona de la oficina, del grupo de amigos, del grupo familiar. Eso es el arquetipo de Andrómeda. El síntoma visible de un conflicto que empezó mucho antes. Saturno retrógrado tiene que ver mucho con eso. Viene a decir eso, viene a señalar eso también. Porque Saturno trabaja con estructuras, no solamente con individuos. Cuando Saturno retrograda también revisa estructuras invisibles que sostenemos y de la cual formamos parte. Y ahí entran los mandatos, las lealtades familiares, las responsabilidades heredadas, las culpas, los pactos silenciosos, las promesas inconscientes, los roles sociales que uno cree que tiene que desempeñar también. Entonces, ¿qué hice, no? ¿Qué hice? ¿Cómo terminé acá? ¿Viste? ¿Qué sigo sosteniendo? ¿Qué vale la pena seguir sosteniendo? ¿Por qué sigo sosteniendo esto si nunca me perteneció? ¿No? O sea, ¿qué pasó acá? Hay personas que viven 40 años intentando salvar a un padre, ¿sí? O intentando salvar a una madre, o intentando sostener un matrimonio, o intentando que una empresa familiar no se caiga, o intentando hacerse el fuerte, ¿no? El que puede con todo, el que nunca pide ayuda, el que nunca se quiebra. Y un día Saturno pregunta, ¿quién te dio ese trabajo? ¿Quién te nombró responsable de sostener un sistema que se construyó antes de que vos nacieras?
Porque una cosa es ser responsable de la propia vida y otra cosa muy diferente es apropiarse de responsabilidades que jamás fueron tuyas. Y ahí aparece la diferencia entre la responsabilidad y la sobrecarga. Y Saturno viene justamente a enseñar esa diferencia, retrogradando en Aries. No se trata de cargarte con todo, se trata de cargarte con aquello que verdaderamente te corresponde. Y acá quiero introducir a otro personaje del mito que es Perseo. ¿Sí? Pero antes de Perseo quiero hablar de Medusa. Porque Perseo jamás habría llegado hasta Andrómeda si antes no hubiese atravesado el encuentro con Medusa. Y hablamos en muchos videos de Medusa, acá. Hace rato que venimos hablando de ella. Medusa me parece uno de los símbolos psicológicos más potentes de todas las figuras arquetípicas mitológicas, porque ella no devora, no te golpea, no te envenena, no te persigue. Medusa petrifica, te deja inmóvil, te convierte en piedra. Y es así exactamente cómo funciona el miedo. ¿No describe cómo funciona el miedo? ¿Cuántas veces no avanzás porque te quedás petrificado por una experiencia traumática que vuelve? ¿Cuántas decisiones no tomás porque una vieja humillación todavía sigue rigiendo y gobernando tu vida? ¿Y cuántas veces dejamos de actuar por miedo al juicio de los demás? ¿Cuántas veces preferís quedarte en una situación conocida antes que atravesar y aceptar la incertidumbre del cambio? Eso también es Saturno. Porque Saturno puede expresar estructura, pero cuando está en sombra, también expresa rigidez, parálisis, miedo, exceso de control. Entonces, la pregunta no es solamente quién es Andrómeda, ¿sí? ¿Quién es Casiopea en tu historia? ¿Quién es el monstruo? ¿Quién es Cetus? ¿Quién es Medusa? Porque Perseo vence a Cetus con la cabeza de Medusa, lo petrifica. ¿Quién sos vos en este relato? Porque tal vez hoy te sentís Andrómeda, pero en otro momento de tu vida actuaste como Casiopea. Y no es un juicio, ¿eh? Es aceptar, integrar, sanar, soltar. ¿Sí? Y en otros momentos capaz que fuiste Cetus. O quizás llevas años de tu vida mirando a Medusa, petrificado, duro, mirándola de frente, sin darte cuenta que hay otra forma de enfrentar esa situación, de resolver esa situación, una que no es paralizante. Y acá hay algo muy extraordinario, porque Perseo derrota a Medusa sin mirarla directamente. La derrota usando el reflejo de un escudo que se lo presta Atenea. Es decir, no enfrenta el horror desde la reacción, sino desde la estrategia y la conciencia, desde la perspectiva y la capacidad de observar sin quedarse atrapado en ese miedo ni en toda esa cosa de, te va a convertir en piedra. Y eso se puede hacer exactamente con una carta natal. ¿Por qué no te dice quién sos? Te devuelve un reflejo y te permite mirar aspectos de tu personalidad que vistos de frente muchas veces generan rechazo y que no son siempre... es lo que siempre digo, ¿no? De la astrología. La astrología en buenas manos puede ser predictiva, pero uno tiene el libre albedrío. Y en realidad te sirve para crear un mapa de conciencia de acontecimientos y potencialidades. Y cuanto más conciencia desarrollamos, menos necesitamos repetir automáticamente los mismos patrones. Eso también es karma. ¿Sí? Y ya que hablo de karma, hago un paréntesis corto, porque si nunca viste el video en el que explico realmente el karma y cómo funciona desde la astrología, cuando termines este, anda a verlo porque vas a entender muchas cosas. Muchas cosas. Porque hay personas que siguen pensando que el karma es como una especie de premio y castigo universal, y en realidad no funciona así, y Saturno no funciona así. Saturno trabaja con causas y con consecuencias, con estructuras, con el flujo del tiempo. Y entender eso cambia completamente la forma de vivir esta retrogradación. Lo mismo te diría sobre el video de la sombra de Aries y sobre el ingreso de Saturno en este signo. No son contenidos viejos, son capítulos anteriores de esta misma historia que estamos desarrollando hoy. Y justamente por eso, este proceso de Saturno retrogradando te vuelvo a insistir, no es un evento aislado. Guarda este video, ¿sí? Porque
cuando vuelvas a ver este video, en septiembre, en octubre, en diciembre, es probable que vayas entendiendo cosas distintas. Que vayas tomando las piezas de rompecabezas y lo puedas ir ensamblando. Bueno, hasta ahora hablamos de Saturno, de Aries, del tiempo, de Andrómeda, de Medusa, de Casiopea, pero no hablamos del verdadero propósito de toda esta retrogradación, porque Saturno necesita revisar algo, ¿sí? ¿Por qué necesita revisar esto? ¿Y por qué cuando termine este proceso de diciembre, Marte ya va a estar esperando para iniciar algo? Va a empezar su retrogradación. Y acá ya no es una historia para hablar solamente del pasado. Acá tenemos que empezar a hablar también del futuro, de lo que prepara esta retrogradación de Saturno. Con Saturno no estamos trabajando el presente, estamos preparando el terreno para el guerrero. Y eso cambia completamente la forma en la que encarnamos esta retrogradación. ¿Sí? Después de que entendimos lo que Saturno está revisando en estos grados de Aries, vimos que no se trata solamente de una retrogradación, sino de una inspección sobre los cimientos de un ciclo completamente nuevo que empezamos. Nos encontramos con Andrómeda, nos encontramos con la figura de Casiopea, con Medusa, con Cetus. Pero empezamos a hacernos preguntas que probablemente hoy, cuando ves este video, si lo ves cuando recién sale, julio 2026, por ahí hoy no tienen una respuesta inmediata. Pero sí quiero mostrarte algo que para mí es clave, porque termina de darle sentido a este proceso, porque Saturno no trabaja solo. Y esto es algo que muchas veces se pierde cuando analizamos un tránsito aislado. Aries tiene un regente y como dijimos, el regente de Aries es Marte. Y por eso entender esto es clave para saber qué es lo que está haciendo Saturno en Aries. No alcanza con mirar a Saturno, hay que mirar también a Marte. Y acá aparece una sincronía que me parece extraordinaria, porque te dije al principio que Saturno retrograda desde el 26 de julio del 2026 a los 14 grados con 45, 44 minutos de Aries y termina la retrogradación el 10 de diciembre del 2026 poniéndose directo en el grado 7 con 55 de Aries. Y bueno, para ese momento, ¿qué va a estar pasando el 10 de diciembre? Marte ya se va a encontrar a los 5 grados de Virgo. Y esto es muy importante, porque Marte ya va a estar transitando su sombra. ¿Qué significa que Marte esté en sombra? Que todavía no retrogradó, pero ya empezó a transitar y recorrer los grados sobre los cuales va a volver más adelante. Y un mes después de que Saturno arranca directo en Aries, signo de Marte, el 10 de enero del 2027, Marte finalmente estaciona para ponerse retrógrado a los 10 grados con 25 minutos del signo de Virgo. Y va a estar retrógrado 81 días. Recién el 1 de abril del 2027 volverá a ponerse directo en el grado 20 con 55 minutos de Leo. Quiero que mires toda la secuencia completa. Porque esta es la clave importante de la astrología, pero también del ciclo. Primero Saturno en el signo de Marte y después Marte. Primero la estructura, después la acción. Primero la base, el fundamento, la estructura y la conciencia y después va la voluntad. Primero va el arquitecto y después va el guerrero. Y eso me parece importantísimo, estratégico, inteligente. Porque imagina el escenario contrario. Imagina que primero se, se despierta Marte y tenemos impulso, fuerza, bronca, acción. Vamos todos para adelante, hay competencia y deseo, pero no hay estructura, no hay criterio, no hay un orden, no hay una protección, no hay un balance. Sería como darle un motor enorme a un vehículo que todavía no tiene volante. Por eso Saturno llega primero. No va a apagar el fuego, pero sí va a construir un recipiente capaz de contener y sostener ese fuego, para que no se apague y para que no se descontrole. O sea, los límites funcionan en distintas direcciones. Y acá aparece algo muy interesante, porque desde la tradición cabalística, Saturno se lo asocia con la céfira Binah, ¿sí? Que Binah es comprensión, y también es forma, y también es estructura, y también es límite, y es la capacidad de transformar una idea en algo que pueda sostenerse, y pertenece al pilar del rigor.
donde está Geburah, que también es la fuerza, la disciplina, y es la sefirá de Marte, es la sefirá del discernimiento y la capacidad de decir no, y la capacidad de cortar y separar aquello que no tiene sentido. Y fíjate cómo todo empieza a encajar. Saturno está construyendo en Binah, está construyendo un recipiente, está construyendo una nueva forma, ¿sí? Que esa estructura empieza a consolidarse y cuando empieza a consolidarse viene Marte a preguntarte, ¿y ahora qué onda? ¿Tenés más fuerza o no? ¿Dónde se te está fugando esa fuerza? ¿Qué vas a hacer con ella? Porque el verdadero problema no es la fuerza, es la dirección y es la regulación de ese poder y de esa fuerza. Y creo que esto tiene que ver muchísimo con el momento histórico que estamos transitando. Vivimos en una cultura donde sobra reacción y falta reflexión. Donde hay muchas opciones, pero cada vez hay menos criterio, gente. Y todo es impulso, pero falta orden y disciplina propia. Todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere ser visto, todo el mundo quiere... Pero muy pocos están dispuestos a hacerse cargo de las consecuencias que trae ese poder, esa visibilidad, o eso que desean manifestar, ahora que está tan de moda esa palabra. Y Saturno viene a corregir justamente esa diferencia. No te pregunta cuánto querés, porque no es Júpiter. Te está preguntando cuánto podés sostener. No se trata de cuánto sabés. ¿Cuánto pones en práctica? ¿Cuánto de eso que sabés te sirve? No cuántos libros leíste. ¿Cómo vivís? ¿Cómo aplicás lo que sabés? Y en la dimensión colectiva, Saturno en Aries también va a revisar modelos de liderazgo, ¿sí? Nos va a estar preguntando en lo personal y en lo colectivo qué tipo de autoridades estamos siguiendo, qué tipo de autoridad estamos construyendo, qué tipo de poder y autoridad estamos ejerciendo y proyectando. Vivimos en una época donde se proyecta mucho poder en los líderes, en los gurúes, en los políticos, en los influencers, en artistas, en figuras públicas. Esperamos que otro piense, ¿no? Que otro decida, que otro resuelva, que otro cargue con la responsabilidad total. Si se sale mal o si el gobierno hace una cagada, le echamos la culpa al muñeco de turno. Nunca hay una madurez individual para entender que todas esas figuras que se exponen y que de alguna manera representan una referencia del ámbito y el campo que sea, encarnan y resuenan algo del inconsciente colectivo y de cada uno de todos nosotros, ya sea por afinidad o por rechazo y oposición. Y Saturno en Aries viene a romper esa relación de codependencia. Porque la verdadera autoridad no empieza cuando uno deja de buscar, cuando uno empieza cuando uno deja de buscar el referente afuera. ¿Cómo vas a buscar ese poder y a reconocer ese poder si no lo construís, si no lo sabés modular adentro tuyo? Y esto yo sé que es incómodo y que puede ser difícil de entender, pero asumir la propia autoridad significa dejar de culpar permanentemente a los demás. Con esto no estoy diciendo que hay que negar injusticias. No significa que tengamos que negar que existen injusticias y estructuras opresivas en el mundo, porque las hay. Pero significa, sí, reconocer que dentro de nuestra propia estructura, aún dentro de esas estructuras, hay una parte de la vida que sí podemos gobernar. Y esa es la parte en la que tenemos que poner atención. Por eso vuelvo a la figura de Andrómeda. Porque creo que este mito tiene otro significado. Andrómeda estaba encadenada, sí, obvio. Pero la historia no termina cuando Perseo rompe las cadenas. La verdadera historia empieza después. Porque después de romper esas cadenas, porque romper la cadena es pum, se rompió, chau, nos vamos. ¿Me entendés? Ella tiene que aprender a vivir sin esas cadenas, sin ese yugo de la familia, sin ser una moneda de cambio. Y aprender a vivir con esa libertad y con esa responsabilidad requiere madurez y requiere un compromiso y requiere una coherencia. Hay personas que abandonan una relación tóxica y después construyen otra igual y que salen de un trabajo opresivo y crean una rutina que todavía es más esclavizante
y se liberan de una autoridad y enseguida buscan otra. Cambian de prisión, cambian de jaulita, pero nunca aprenden a vivir en libertad de verdad. Y Saturno pregunta justamente eso. ¿Qué vas a hacer con la libertad que tanto reclamabas? Porque la libertad sin estructura se termina convirtiendo en un caos. Y la estructura sin libertad se convierte en una cárcel. Entonces, este es el equilibrio de dos fuerzas. Y eso es la madurez que exige este tránsito. Y no solamente este tránsito, sino la retrogradación de Marte en Virgo también, que va a ser el año que viene y que Saturno retrógrado, prepara. Hay un tema muy humano en esto, que no es Saturno, no es Aries, no es Marte, no es Andrómeda, no es nadie de estos, ¿sí? Es el momento en el que dejamos de vivir desde la reacción, desde el instinto de supervivencia como animalitos heridos, y empezamos a construir una vida desde la conciencia. Ahora, ¿qué podemos hacer concretamente en estos meses? Primero, revisa todo lo que comenzó en febrero de este año, del 2026. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué relaciones empezaron? ¿Qué proyectos iniciaste? ¿Qué parte de tu identidad empezó a transformarse? Segundo, revisa tu relación con la autoridad. ¿Dónde cedes tu poder? ¿Dónde lo ejerces de forma inmadura? ¿Dónde lo evitas? ¿Dónde lo entregás, lo proyectás? ¿Dónde todavía esperás que alguien venga a resolverte la vida? Bueno, tercero, ¿sí? Podríamos hablar de revisar la relación con la ira, con la bronca, no solamente con la que expresas, sino también con la que acumulas. Porque Marte va a trabajar muy fuerte este tema durante 2027, sobre todo porque la retrogradación empieza en Virgo, y Virgo es un signo que está muy ligado a los procesos fisiológicos del cuerpo. Y la bronca que no sepamos gestionar, ¡pum!, la vamos a somatizar. Saturno está preparando el terreno. Otra cosa que te recomiendo, que sería el 3, ya dijimos. El 4 creo, bueno, después me dicen. O el 4 o el 5, bueno. Siguiente punto. Algo que te recomendaría para transitar este tránsito, valga la redundancia, es construir hábitos. No promesas, no entusiasmo, no esta cuestión de, ay, me levanto a las 5 de la mañana. No, algo que sea algo orgánico, sano para vos, que puedas sostenerlo. El carácter se construye haciendo muchas veces lo correcto y lo que es saludable y coherente para vos. Incluso cuando nadie te aplaude, cuando nadie te mira, cuando nadie te ovaciona. Y después, por último, te recomiendo tener paciencia. Porque Saturno nunca trabaja con resultados inmediatos, trabaja con procesos y los procesos necesitan tiempo. Y por eso vuelvo a decirte lo que te dije en un principio, apenas prendí la cámara. Guardate este video. No porque quiero que haya más visualizaciones, que obviamente eso favorece un montón el canal, sino porque realmente a mí lo que me importa es que esto te sirva. Estoy convencido que este video te va a servir. Cuando vuelvas en septiembre, sobre todo, cuando vuelvas en diciembre, cuando Saturno se ponga directo, y sobre todo con la retrogradación de Marte, que va a ser entre enero y abril del 2027. Estoy bastante seguro que hay muchas piezas que hoy están, pero no sabes dónde, van a empezar a encajar. Y mientras escuchabas todo, y te pregunto, ¿no? Si mientras escuchabas todo esto, ¿qué sentiste? ¿Qué te vibra? ¿Qué te despierta en el cuerpo? Registra mucho el cuerpo, ¿sí? Eh, La astrología puede ser mucho más que un conjunto de significados leídos de manual, repetidos de memoria. Si sentiste que esto puede convertirse en una herramienta para comprender tu historia, tus patrones, para entender tu forma de habitar tu tiempo y crear estrategias para poder transitar tu vivir alineado con estos procesos y entendiendo este lenguaje, este reloj cósmico que es el cielo, quiero invitarte a dar un paso más. Si hoy tu necesidad de aprender a navegar mejor tus emociones y comprender tus ritmos internos y trabajar con tus ciclos desde un lugar profundamente práctico está a flor de piel, te invito a conocer Maestría Lunar. Porque muchas veces entendemos intelectualmente lo que Saturno nos pide, lo que hace Venus, lo que hace Marte, los eclipses, pero no sabemos sostener emocionalmente los procesos. Y eso también es parte de construir una buena vasija. Venimos hablando hace meses de la vasija. Vayan a ver videos anteriores que hablé mucho sobre el concepto de vasija. Eh,
Y Maestría Lunar puede ser un gran complemento para vos en este proceso. Y si además sentís que querés aprender a leer astrología con esta profundidad, sin repetir interpretaciones prefabricadas, sino a estudiar este lenguaje de manera seria y práctica, integrando astrología tradicional, psicológica, kármica, simbólica, védica, entonces te invito a conocer mi formación de astrología kármica. Toda la información está en la descripción de este video y en mi web. Y antes de despedirme quiero decirte 3 cosas. Primero, contame en comentarios en qué casa de tu carta va a estar retrogradando Saturno, porque esa es un área en la que va a haber un proceso de revisión y reestructuración que se va a estar manifestando con mucha fuerza. Segundo, comentame, como te dije antes, planetitas, relojitos, planetitas Saturno, ¿no? Hay gente que tiene ese emoji. Si no podés dejar un relojito de arena o un fueguito para saber que llegaste hasta acá, hasta esta instancia del video, que es un montón. Y tercero, comparte este video con alguien que sientas que esté atravesando un momento bisagra de decisiones importantes. Porque creo que no es un video para consumir una sola vez. Esto es un mapa. Y los mapas se vuelven valiosos justamente cuando vos ya estás en ese camino incierto. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Se vienen muchos más videos como este, porque estos procesos no terminan acá. Todo está conectado. Todavía tenemos que atravesar la retrogradación de Marte del año que viene, la evolución de lo que va a ser el proceso de Saturno, los eclipses que tenemos en agosto. Y acordate de algo, porque Saturno no va a retrogradar para frenarte y ponerte un palo en la rueda y qué malo que es Saturno. Va a retrogradar para preguntarte si la persona que estás construyendo es capaz de sostener la vida que dice querer y merecer. ¿Sí? El tiempo no destruye estructuras sólidas, pero sí revelan cuáles realmente tienen bases sólidas. Revela cuáles son estructuras reales y cuáles son estructuras sanas que podemos sostener y que podemos preservar y conservar. Así que bueno, si esto te gustó, hacémelo saber y nos vemos en el próximo video. Chau, chau y muchas gracias.